Tenemos al ginecólogo Antonio Chicas, que en el día de hoy nos viene a hablar sobre el tema parto prematuro, un tema que creo que a muchas mujeres les ha de interesar, ya que algunas no pueden estar embarazadas y desconocen de muchas cosas que tendrían que tener el conocimiento al ser primerizas, por ejemplo. Así es, y es un tema muy importante, así que si usted está en estado de gestación, ¿verdad? Le invitamos para que usted se quede ahí con nosotros abordando este tema con el doctor Antonio Chica, a quien le damos la bienvenida esta tarde, doctor. Buenas tardes. Mucho gusto, gracias por la invitación. Así es, y bueno, el tema que vamos a hablar ahorita no solo es importante para las mujeres, sino que es importante para los hombres también. ¿Por qué? Porque en una pareja, tanto el hombre como la mujer tiene que tener un conocimiento por si hay complicaciones, ya sea que la mujer no quiera ir, pues el hombre le diga, vamos. Claro, de hecho, el embarazo es algo que se debe tomar en pareja. Correcto. Normalmente se le deja, por un tema de cultura, se le deja únicamente a las mujeres, son las mujeres las que acuden a los controles prenatales. Pero siempre nosotros, como médicos, estamos en la obligación de poder invitar a que el papá de esta criatura tome su posición de padre desde el momento del embarazo, no hasta el momento del nacimiento, sino desde el momento del embarazo. ¿Por qué? Porque de repente a veces el padre es el que le hace le hace hincapié en que cumpla sus exámenes, en que tome sus medicamentos y todo lo demás. Que se ponga pila, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a empezar con el tema, pero antes, doctor, sí nos gustaría que usted se presentara, su experiencia, una pequeña biografía suya, para que todas las personas, los televidentes que nos están viendo, tanto nacional o internacionalmente y por las redes sociales, sepan quién es usted. Bueno, mucho gusto, yo soy el doctor Antonio Chica, soy ginecólogo y obstetra. Estoy graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tengo una maestría en Administración de Servicios de Salud de la Universidad del Atlántico en España, tengo diplomados en sexología clínica, tengo diplomados en ginecología, en colposcopía y patología cervical, en ginecología endocrinológica, y tenemos un par de diplomados un poco más extensos, ¿verdad? Nosotros laboramos en la colonia Kennedy, en el edificio Climedenti, y hacemos turnos en el Hospital de Especialidad de San Felipe. Ok, doctor. Parto prematuro. El parto prematuro, hay que definir qué es un parto prematuro, porque muchas veces las mujeres llegan a tener pérdidas después de la semana 24 y dicen, es que tuve un aborto. No, parto prematuro lo va a definir la Organización Mundial de la Salud. Abajo de la semana 20 o 500 gramos del feto, abajo de la semana 20 lo tenemos como un aborto. Arriba de la semana 20 o más de 500 gramos de peso en el feto, ya lo hablamos de un parto prematuro. Ahora, es importante diferenciar y al mismo tiempo relacionar estos dos términos. ¿Por qué? Porque las mismas causas de amenazas de aborto o de abortos como tal muchas veces van a ser las mismas causas de amenazas de parto prematuro o de parto pretérmino. Ahora, ya hablando exclusivamente en cuanto a lo que es el parto pretérmino, antes de que nosotros tengamos un parto pretérmino, vamos a tener una amenaza de parto pretérmino, y es ahí donde nosotros como médicos, como ginecólogos, debemos de evitar que la mujer llegue a esta situación. ¿Y para qué? ¿Cómo nosotros evitamos esto? Con los exámenes que periódicamente les enviamos a las pacientes. Las pacientes muchas veces, cuando nosotros en el control prenatal le pedimos, le demandamos ciertos estudios, es para eso. ¿Por qué? Porque las tres principales causas de amenazas de aborto y las tres principales causas de amenazas de parto pretérmino son infecciosas. Y algo que es muy importante es que el 75% de los partos pretérminos se pueden prevenir, y eso es algo muy importante. Solamente para el año pasado en el mundo se reportaron 2 millones de partos pretérminos, y de los cuales más del 80% de ellos fallecieron, y eso en todo el mundo. Ahora, en países como el nuestro, ¿verdad?, que está en vías de desarrollo, es donde más nosotros tenemos que hacer hincapié. ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres ni siquiera quieren acudir a un control prenatal como tal. Lo ideal sería que esta paciente acudiese a un control preconcepcional cuando la paciente está pretendiendo quedar embarazada. ¿Por qué? Porque nosotros ahí enviamos sus exámenes, vemos que la paciente tenga el estado más adecuado para el momento del embarazo. La preparan a la mujer. Nosotros deberíamos de preparar a la mujer para el momento de que ya está en el punto de embarazarse. Ahora, bueno, ya se embarazó, lo ideal es que la mujer, en cuanto tiene su fallo de menstruación, se presente a la consulta. Y ahí es donde nosotros comenzamos a hacer estudios. ¿Por qué? Porque de repente, dentro de los estudios que realizamos está un hemograma, está una glucosa, está toxoplasmosis, vemos el tipo de sangre, vemos un hemograma, vemos heces. Y es que todas estas cositas
como les digo, las causas infecciosas constituyen el 75% de las causas de amenaza, de parto pretérmino. Entonces, con un simple examen, como un examen de orina, ¿verdad?, que no es nada caro ni es nada complicado y en cualquier laboratorio se puede realizar, nosotros obtenemos una información vital para un control prenatal. Con un hemograma, lo mismo. Con una glucosa es igual. Entonces, lo ideal de todo esto y el objetivo no solamente es proporcionar la información a las pacientes, sino que brindarles esa herramienta para que ellas, en el momento que sientan que algo no está bien, acudan a su médico. No, y lo que usted dijo del tipo de sangre es muy importante, porque, por ejemplo, si sale RH negativo el niño o la mamá es O positivo, ahí ya... De hecho, como le digo, esto es uno de los exámenes que no es nada oneroso, y es importante no solamente saber el tipo de sangre de la madre, sino que también el tipo de sangre del papá. Correcto. ¿Por qué? Porque si la mamá es de un tipo negativo, nosotros debemos de aplicarle una inmunoglobulina o una vacuna, como normalmente la conocen, antes de la semana 29. Y si tiene amenazas de aborto, que ya lo definimos abajo de la semana 20, también estamos obligados a vacunar a este tipo de paciente. ¿Para qué? Para que en el siguiente embarazo esta paciente no quede inmunizada y no vaya a producir abortos a repetición en lo consecutivo. Y eso es Doctor, importante. aparte de este examen que usted dice, ¿hay algún examen específico que pueda detectar, verdad, que hay un parto prematuro? Normalmente cuando las pacientes acuden por dolor, porque es importante que nosotros podamos educar a la paciente, y esto es una comunicación que debe ser bidireccional. La paciente debe, al momento de acudir a la consulta, pues lleve anotado en su celular, en un papelito, las preguntas que tenga. No hay preguntas tontas, nosotros eso siempre lo decimos. Y cuando nosotros educamos a la paciente con respecto a cuándo va a sentir dolor, porque no es lo mismo dolor que tener una contracción. Normalmente las contracciones se pueden comenzar a dar a partir de la semana 30, pero es importante saber qué contracciones van a tener la capacidad de producir dilatación y borramiento, que son los cambios que se van a dar antes del parto. Pero en el momento que la paciente, por ejemplo, acude por una amenaza de parto pretérmino, nosotros realizamos estudios, vamos a revisarle su vagina para ver que no hay infecciones vaginales, vamos a enviarle un general de orina para ver que no hay infecciones urinarias, hacemos la especuloscopía, como les mencionaba, y aparte de eso hacemos lo que nosotros llamamos una medición de la longitud del cuello cervical. El cuello cervical, o el cervix, o el cuello de la matriz, como ustedes normalmente lo conocen, tiene una longitud en condiciones normales entre 35 y 45 milímetros de longitud. Y eso, si nosotros hacemos un ultrasonido en ese momento y están estos parámetros, nosotros podemos decirle con toda tranquilidad a la paciente que no pasa nada, ¿verdad? Que de repente si está con un poquito de irritación, controlamos la infección o controlamos el factor de riesgo que está provocando la amenaza de parto pretérmino y las molestias se quitan. O puede que simplemente tenga un problema en el colon, que muchas veces se tiende a confundir eso, que es que la paciente de repente se estreñida o ya tiene un antecedente de colon irritable y cree que es que se le va a venir el bebé. Ahora, si en la medición del cuello, durante el ultrasonido transvaginal, tiene una medición abajo de los 28 milímetros, esto sí, nos sirve como una herramienta para predecir un parto pretérmino. De hecho, en cuellos abajo de 22 milímetros, estamos hablando que esto nos va a servir como una herramienta para predecir un parto pretérmino en la siguiente semana. Okay. Doctor, ¿quién sale más afectado en un parto prematuro, el bebé o la madre? Realmente es el bebé y dependerá de la causa, porque si de repente la causa es un trastorno hipertensivo, una preeclampsia con datos de severidad o una eclampsia, nosotros ahí ponemos en primer lugar la vida de la madre, ¿verdad? Eso es lo fundamental, pero dependerá del grado de prematurez, porque en nuestro país a nivel del seguro social solamente se llegan a rescatar bebitos a partir de la semana 30, a nivel del sistema público a partir de la semana 32. De hecho, en países sumamente industrializados a partir de la semana 26, y no solamente es eso, sino las secuelas que puede llegar a tener el hecho que estos bebitos nazcan mucho antes de tiempo. Están preparados, pues están... Sí, lo que pasa que muchas veces, y eso es algo que siempre se lo menciono yo a las pacientes, y es que creen, y tenemos dentro de la cultura de nuestro país, que los bebés que nacen de 7 meses van a tener mayor probabilidad de vivir que los de 8 meses, a lo que le llaman cietíos. Y no, un bebé de 7 meses equivale a un bebé de 28 semanas.
y a las 28 semanas el pulmón todavía no está en condiciones. Nosotros los ginecólogos de hecho hablamos en cuanto a semanas de embarazo, no hablamos en cuanto a meses. ¿Por qué? Porque en cada semana ocurren cosas específicas y el problema de los bebés prematuros es la maduración del pulmón. El pulmón comienza a madurar a partir de la semana 24 y no es hasta la semana 36 donde el pulmón ya está listo para realizar este primer intercambio que se da durante la primera respiración. Entonces, entre más tiempo pasa bebé en pancita de mamá, mucho mejor. Bueno, doctor, usted dijo algo muy importante. Para mí, para todo el conocimiento que he tenido, el ultrasonido. Y yo le quiero hacer esta pregunta para que las personas sepan. Hay muchas mujeres, que se los digo, que han dicho que le tienen miedo al ultrasonido, que se va a irradiar al niño y todo eso. Y entonces quiero que dé una breve explicación, solo porque va el tema. ¿El ultrasonido es dañino para el niño y la mujer? El ultrasonido o la ecografía es el estudio más benigno que podemos tener en cuanto al embarazo. De hecho, usted puede realizarse y lo que nosotros idealmente consideramos correcto, la Organización Mundial de la Salud recomienda que al menos usted puede realizarse 5 ultrasonidos durante todo el embarazo, porque como les explico, existen momentos específicos en los que nosotros, con el hecho solamente de platicar con la madre, no estamos sacando mucha información. Nosotros en ese momento necesitamos ver la condición del bebé. Entonces, esa es otra de las cosas. Yo siempre le digo a las parejas cuando llegan a la consulta, que antes de preguntarme qué sexo va a ser el bebé, me pregunten si el bebé va a estar bien. Entonces, un primer ultrasonido es para identificar cuántas semanas de gestación tiene. Existe un segundo ultrasonido que es para verificar que el bebito no venga con trastornos cromosómicos como un síndrome de Down. Más adelante, a la semana 16, comienzan a funcionar los riñones. Entonces, cada ultrasonido tiene un objetivo en específico y usted se puede hacer un ultrasonido en cada consulta, que normalmente las consultas se van a hacer cada 4 semanas durante las primeras 7 meses, después van a ser cada 3 semanas hasta la semana 34, después a las 2 semanas, después semana a semana hasta el momento del nacimiento. Y eso es muy importante, doctor. Excelente. Un mensaje, doctor, para aquellas mujeres que están en este momento pues en estado de embarazo, ¿verdad? Y desean alguna consulta, alguna cita, ¿cómo es la dinámica? ¿Dónde lo pueden localizar? ¿Verdad? ¿Su teléfono, doctor? Bueno, primero que todo invitando a todas aquellas parejas que nos están viendo, porque no solamente mujeres, sino que también a los hombres, que antes de que ustedes tomen la decisión de quedar embarazados, porque como les dije, esto es algo de dos, primero acudan a un control preconcepcional. ¿Para qué? Para que su ginecólogo en ese momento determine los diferentes factores de riesgo. No pudo asistir a un control preconcepcional, entonces acuda en el preciso momento en el que usted se da cuenta que está embarazada para prevenir riesgos como lo que es un parto pretérmino. Y bueno, en cuanto al contacto, pueden agendar sus citas al 9470-8364 o pueden visitar. Nosotros estamos ubicados en la colonia Kennedy, en la segunda entrada frente a Ciudad Mujer, en el complejo médico Climedenti. Así es, doctor. Fíjese que antes de terminar, porque tenemos mucha información, doctor, siempre le he preguntado eso a los ginecólogos. Ok. Esto viene desde anteaños. ¿Es verdad que el vinagre, si la mujer se enjuaga periódicamente con vinagre, va a tener una mejor salud en su parte íntima? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el vinagre blanco, la vagina como tal es ácida. Entonces, el vinagre blanco lo que va a hacer es acidificar esta zona vaginal. De hecho, yo creo que eso sería un tema para otro programa, pero ahora está muy de moda el uso de desodorantes genitales o utilizan cualquier tipo de jabón para el área íntima. Y solamente le digo esto a todas aquellas mujeres, porque nosotros los hombres, y usted no me va a dejar mentir, las mujeres tienen un jabón para el pelo, tienen un jabón para la cara, tienen un jabón para el cuerpo. Entonces, el área genital también necesita un cuidado especial. Véngase un día, doctor, y hablamos sobre eso, porque a las mujeres les interesa. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos tenerlo próximamente tratando temas tan importantes como este.